Estén disfrutando de unas espléndidas vacaciones. Supongo que la escuela continuará siendo fuente de preocupación para muchos de ustedes. Así que vamos a hablar de la enseñanza en los próximos minutos con uno de los adalides más conocidos y reconocidos en la lucha por una escuela pública y democrática en este país. Albert Sansano fue fundador de la Coordinadora de Maestros en 1975 y después del Sindicat de Treballadors del Ensenyament del País Valencià. Ha sido además coordinador durante los últimos años de la Escola d'Estiu, director del Colegio Público Blasco Ibáñez, y este curso es director del Centro de Formación, del Centro de Profesores del Hortanot del CEP, uno de los 8 centros de reciclaje de maestros que existen en las comarcas valencianas. Buenas tardes, Albert. Hola. Cuando se piensa en calidad de enseñanza, para bien o para mal, automáticamente se señala con el dedo a los maestros. ¿Eso es justo? ¿Son los máximos responsables? Bueno, el máximo responsable en el sentido de que ahí está la escuela, están los maestros en los centros y sobre los maestros recae una responsabilidad clara, es decir, es el intermediario entre unos programas y unos niños, entre un futuro y un presente. Pero son muchos más los factores que influyen en la calidad de la enseñanza y en la formación de los chavales, desde la propia estructura del centro hasta quien elabora los programas y el papel que puedan cumplir las editoriales. Pero de todas formas podemos decir, en cuanto que intermediario, el maestro es un factor fundamental y básico. En esa medida, el CEP, como centro de profesores, que se implanta por primera vez este curso, se ha implantado este curso por Sí, primera en vez, las comarcas valencianas se ha implantado este curso, es decir, en el resto del territorio, en las otras comunidades autónomas, en el territorio MEC, para entendernos, llevaban desde el año pasado. MEC es Ministerio de Educación y Sí, Ciencia. en nuestra jerga, el MEC es el ministerio. En el territorio del Ministerio de Educación llevaban funcionando desde el pasado año. Y en las comarcas valencianas se implantó en el curso 85-86. Entonces, decía que el CEP, como centro de reciclaje de profesores, cumplirá un papel importante en cualquier caso. Sí, se trata de retomar ese tema de la formación permanente y retomarlo con unas nuevas perspectivas, es decir, con las perspectivas de que el maestro, el enseñante, sea partícipe de su propia formación, entendiendo esa formación no como hasta ahora parece que se entendía, es decir, la existencia de pensantes que transmitían al maestro las pautas de trabajo, sino pensando en que todo enseñante, todo maestro tiene algo que transmitir y de lo que se trata es fomentar ese intercambio, capacitar técnicamente, pero basándonos fundamentalmente en esa pequeña experiencia que cualquier maestro tiene en cualquier rincón de la geografía, ¿no? De todas formas, Albert, cuando se piensa en reforma educativa, en nuevas pedagogías, nuevas metodologías pedagógicas, automáticamente se piensa que el transmisor de todo eso es una persona concreta, en ese caso un maestro. Y mucha gente dice que llevar a un niño a un colegio público, al llevarlo siempre se corre el riesgo de que no te toque un buen maestro o un maestro que realmente se crea la renovación pedagógica y que participe de esa nueva metodología. Mira, yo he defendido siempre y sigo defendiendo la escuela pública y creo que en la escuela pública es donde hay una mayor garantía de participación y por tanto es donde hay una mayor garantía de poder avanzar en una educación liberadora. Lo que ha pasado siempre es que en torno a la escuela estatal, porque siempre hemos defendido eso, diferenciar escuela estatal de escuela pública, en la escuela estatal siempre ha existido y hoy continúan existiendo una serie de problemas graves que hacen que la opinión pública crea que en la enseñanza privada las cosas funcionan mejor. Es decir, pues te encuentras con los problemas de la propia estructura de los centros estatales siempre han sido los hermanos pobres de la enseñanza, o te encuentras como los problemas de la movilidad del profesorado, con una situación como la del profesorado que no se le incentiva el quedarse en un centro, que incluso hay una legislación que hoy día posibilita que el profesorado tenga que salir de un centro a otro porque se tira 3 o 4 o 5 años de provisional. Es difícil crear un equipo pedagógico y donde no se crea un equipo pedagógico es difícil que pueda salir una línea pedagógica del centro y por lo tanto que el riesgo de que de un año a otro haya bandazos en la línea de un centro. Pero yo creo que en la escuela pública es donde está la garantía de una educación liberadora. Oficialmente la LODE prevé ese proyecto pedagógico conjunto de los centros. Sí.
Sin embargo, no se lleva a cabo no, en los colegios públicos. La LODE lo que posibilita, aparte de los grandes problemas que pueda tener la LODE, de no haber conseguido unificar una normativa que sea igual para los centros concertados que para la escuela pública, yo creo que es uno de los defectos más graves que tiene la LODE. La LODE lo que sí que va a posibilitar es que se haya hecho público unas normas de participación, se hayan hecho público unas normas de trabajo en los centros, y a partir de la LODE se prevé que pueda existir una legislación que posibilite esos equipos pedagógicos. Esa legislación hoy no existe, yo creo que es deseable que no pase el tiempo sin que salga, pero de la LODE no se desprende claramente esas posibilidades. Es decir, de la LODE se desprende una filosofía que depende quien gobierne, la va a poder entender de muchas formas. Y para mí ese es el peligro que tiene incluso. Sin embargo, cuando se ha hecho un trabajo experimental con base a la LODE, con base a la existencia de la LODE, sí que se ha puesto en marcha ese tipo de mecanismos. En muchos colegios que han estado actuando como centros experimentales sí que se ha puesto en marcha ese mecanismo de proyecto pedagógico conjunto, de que todos los profesores pues tuvieran que tener los mismos criterios, funcionaran de la misma forma, que es lo que se echa en falta hoy en los colegios públicos. ¿Por qué luego, a la hora de la verdad, en la mayor parte de los colegios, vamos, en todos los colegios en realidad, eso no ocurre? Bueno, en primer lugar, lo que sí que es cierto es que paralelamente a la LODE aparece una serie de reformas, la reforma del BUP, la reforma de la segunda etapa de la EGB, en la cual una serie de centros hacen su oferta de trabajar en un modelo, de trabajar en torno a unos programas, de intentar buscar unas alternativas curriculares, es decir, eso hablando en otro lenguaje que no sea el nuestro, de buscar unos nuevos programas y unas nuevas metodologías, romper con los moldes que se tenían en cuanto a metodología y contenidos. Pero ya te digo que eso incluso está encontrando hoy día que le falta algo, es decir, le falta una legislación para que no se encuentre que un colegio que está en esa fase experimental, en la cual los profesores se vuelcan en elaborar un proyecto de centro, no les pase que al año siguiente la mitad de los profesores se van porque concursan, se van o porque se van forzosos porque eran propietarios provisionales, y con el nuevo profesorado se rompa incluso ese proyecto experimental. Es decir, falta una legislación que refuerce esa experimentación, y más aún en una idea, una legislación que haga que esa experimentación no se acabe nunca. Es decir, eso de que cuando la experimentación se publique en el boletín oficial de la Generalitat o del Ministerio o del Estado, se habrá anquilosado de nuevo el modelo educativo. Es decir, habrá que pensar en romper de nuevo. Pero una cosa, eso precisamente de la continua reforma y el hecho de que el modelo educativo esté cambiando continuamente y que no sea un puro reflejo de lo que dice una ley y una normativa, ¿eso no es en gran parte responsabilidad de los maestros? También supongo que de los padres. Es una responsabilidad social. Yo creo que es una responsabilidad de los padres y de los enseñantes. Es decir, por una parte, los enseñantes deben de comprometerse. La administración hace la ley y ya no hace nada más. Sí, y quién es el motor y quién debe hacer que la administración acelere su trabajo, y quien debe forzar a la administración de por dónde debe de ir, deben de ser los padres y los maestros conjuntamente. Es decir, yo creo que los que desde el 75 hemos estado en esta historia del cambio educativo, creíamos que el cambio en la educación no es una tarea de los enseñantes, no es una tarea de los padres, es una tarea de los padres y los enseñantes conjuntamente. Pero eso, con los consejos escolares también de recientísima creación, se va a poder conseguir. El hecho de que haya unos consejos escolares en los centros que garanticen la representatividad de todos los estamentos sociales, ¿eso va a ser una forma de trabajo conjunta o...? Puede ser un primer paso, pero yo creo que hay otros pasos que están ligados. Es decir, los consejos escolares están aislados en un colegio. Lo que hay que hacer es que las otras estructuras superiores a los consejos escolares, los consejos comarcales, si algún día se crean, el Consejo Escolar Valenciano, si comienza a ser operativo y comienza a ser algo más que un organismo consultivo, sino que es capaz de... Pero es que de hecho es un organismo consultivo, está conceptuado como tal, ¿no? Bueno, en toda administración el Estado hasta cierto punto no deja más allá, más capacidad de decisión a los organismos de participación democrática, las Cortes, ¿no? Pero yo creo que es... Para que deje de ser consultivo, aunque en el papel tenga que estar eso, es la voluntad política de que no sea solamente consultivo para cuando interesa, sino también consultivo para cuando no interesa. Vamos a volver a hablar de los maestros como protagonistas de hoy, porque en realidad
es el eje conductor de la enseñanza, o por lo menos queremos enfocarlo así. ¿Los maestros, tú crees que con un reciclaje adecuado pueden estar en condiciones de asumir esa reforma educativa? ¿O de todas maneras el reciclaje se hace de una forma muy individual y no se hace extensivo al colectivo en el que están trabajando, a la escuela? Por una parte, algo más que reciclaje, es decir, no es un reciclaje entendiendo por reciclaje ese cambio metodológico solo, sino que reciclaje ha de estar ligado más a esa palabra que se llama renovación pedagógica, es decir, que el maestro no se ha de plantear solo cómo enseñar, sino para qué enseña, ligarlo estrechamente y sobre todo pensar de que esa renovación, reciclaje no se puede hacer aislada, sino que se tiene que hacer en conexión con otros enseñantes, se tiene que hacer de esa forma que te decía antes, intercambiando ideas y sobre todo intentando que ese intercambio de ideas repercuta en la escuela. No se trata de acumular títulos porque se hacen muchos cursillos, sino adquirir un compromiso en ese reciclaje, y ese compromiso se tiene que llevar a la práctica en la escuela, es decir, creando seminarios en el centro, intercambiando grupos de trabajos en los centros. Ahora, y para no cogerme los dedos, porque más de un compañero lo dirá, evidentemente creo que también hay un paso paralelo para facilitar esta tarea, y es que se considere que ese reciclaje forma parte del trabajo de un enseñante y por lo tanto debe de considerarse, y la administración debe tener un compromiso de que ese reciclaje ha de hacerse dentro de la jornada laboral. No se trata de intentar que se actualice, que los maestros se actualicen a partir de las 6 de la tarde, eso está muy bien si lo quieren hacer, pero si lo que se quiere es tener una voluntad de cambio en la enseñanza, ha de conseguirse que esto sea una obligación porque está dentro de la jornada y el compromiso moral y laboral del enseñante, ¿no? Yo no sé lo que dirán los maestros, pero lo que yo te puedo asegurar es que hay cantidad de padres que lo que estarán pensando en este momento después de oírte es que, bueno, ¿cómo es posible que se pueda decir eso cuando los maestros tienen 3 meses de vacaciones, acaban eso a las 5 o las 6 de la tarde, lo cual es un lujo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Realmente se trabaja mucho o poco la enseñanza? Yo creo que la enseñanza... bueno, estadísticamente creo que en unos estudios de la mutualidad de funcionarios salía que es la profesión en la que existe un índice más elevado de desequilibrios mentales a partir de los 20 años, de profesión. Entonces yo creo que el maestro, lo que se tiene que buscar es un punto intermedio. Lo que sí que es una realidad es que hay un porcentaje cada día más elevado de maestros que trabajan mucho, que hacen un esfuerzo no solamente fuera de clase, sino que tú verás que cuando llega el mes de junio están en las escuelas de verano, que están haciendo cursillos de reciclaje en estos momentos, que el valenciano, que la campaña de música a la escuela, que la campaña de teatro escolar. De verdad, desde el centro de profesores, uno de los problemas con que nos hemos encontrado en este pasado curso ha sido el que cuando intentamos programar alguna actividad te encontrabas con que esa actividad no se podía hacer un día X porque coincidía con alguna otra actividad que se estaba haciendo. Es uno de los problemas fundamentales. Y lo de los 3 meses habría que contar los días, y por otra parte, ahora que somos europeos, dicen, si echamos, lo que hay que hacer es racionalizar el calendario. Es decir, que si echas una mirada... ¿Racionalizarlo cómo? A ver. ¿Cómo? Pues una propuesta... el año pasado se discutió en el Consejo Escolar Valenciano y venía la propuesta de los padres de Alicante y era muy interesante. Y era el que es decir, las vacaciones, incluso a lo largo del curso escolar, pues racionalizarlas en el sentido de decir, bueno, después de cada evaluación es necesario que haya un espacio de descanso para los niños que han hecho un esfuerzo preparando esas evaluaciones, pero un descanso no para los profesores en el sentido de vacaciones, sino dejar unos días sin niños para que se pueda programar el siguiente trimestre, se siga analizando y programando la continuidad. Si hacemos eso y si incluimos el reciclaje dentro de esa programación, creo que ni son los 3 meses, que hoy no existen, y yo creo que los maestros estarían muy de acuerdo, un gran porcentaje, la mayoría de los maestros estarían muy de acuerdo en que se quedara muy claro cuáles son las horas que son de vacaciones totales, si la administración asume que durante ese otro periodo
que no son vacaciones totales, existe unas actividades de reciclaje y de formación permanente para ellos. Lo que ocurre es que cuando en su día se le ocurrió a aquel ministro, Julio Rodríguez creo que era, sí. ¿no? Bueno, aquella barbaridad de calendario de 6 en 6 meses. Sí, el calendario de la IBM. Bueno, en cualquier caso, el problema que se planteaba entonces era el mismo, y el problema que se puede plantear con esa propuesta es el mismo. Somos europeos, pero no tanto como para pensar que los niños se pueden quedar tranquilamente en su casa, porque la gente no tiene es que cuestión trabajar, de que se queden tampoco en su casa. El que se tiene que plantear la administración y los padres es que los enseñantes no son cuidadores de niños. Claro, pero el que es una necesidad, es ese, ¿no? es una necesidad social de que los niños estén atendidos, y eso crea un problema en los barrios populares cuando se acaban las clases porque el padre sigue trabajando, ¿no? Lo que se tiene que plantear es que tiene que potenciarse también el tema de los monitores de tiempo libre, es decir, una cuestión es que haya un espacio en el cual los enseñantes están trabajando en lo que se entiende como enseñanza, y después ese espacio de tiempo libre, que es necesario que el niño no esté en la calle, que es necesario que el niño cuando ha acabado su actividad escolar dentro del centro no se le diga que tiene que seguir estudiando, pero que tampoco tenga ese vacío de no saber qué hacer porque en casa no va a estar atendido. Exista esa actividad complementaria de los monitores de tiempo libre. Es cuestión de dinero, pero yo es que creo que hay que invertir en educación antes que en otras cosas. Entonces lo que se trata es de no echar el saco encima de que los enseñantes tienen que hacer más horas, sino de lo que se trata es de creer que los niños deben de estar ocupados y atendidos, pero no tienen por qué estar recibiendo clases de matemáticas. Es que el ocio es importantísimo, siempre y cuando se pueda... Siempre se puede enfocar racionalmente. Racionalizar. Claro. Los maestros viejos, a partir de los 45 años, y bueno, no quiero decir que con esto se sea viejo, pero a lo mejor un maestro de 45 años ya es un maestro mayor en este país. A partir de esa edad, ¿acuden a los centros de reciclaje, al CEP, o ya no se tiene interés? Es muy pronto para que desde los centros de profesores pudiéramos hacer, o desde mi centro de profesores pudiéramos haber hecho un análisis estadístico. Yo creo que existen maestros viejos a los 25 años y existen maestros jóvenes a los 60. Entonces es muy difícil. Para mí, de todas formas, el problema no es que existan maestros viejos a los 45, a los 60 o a los 25, sino que un auténtico problema que hay es que cerca del 60-70% de los maestros que hoy están trabajando en estos momentos tienen 40-45 años. Eso quiere decir que hay, si no se baja la edad de jubilación, tienen una perspectiva de trabajo de 30 años. Eso quiere decir, por una parte, que en 30 años, si no se incrementa la plantilla, solamente un 30% de esos 100 y pico mil, 180.000 maestros que hay en la escuela pública van a poder ser maestros nuevos, y quiere decir que ese casi 100.000 maestros que hoy están trabajando con esa edad de menos de 45 años, tienen 30 años de futuro por delante. Con lo cual, es mucho, sin olvidar el tema de la formación inicial, hoy día es urgente plantearse con mucha mayor necesidad el tema de la formación permanente, porque hay una perspectiva de 30 años por delante para más de 100.000 maestros, y eso es gordo, ¿eh? De todas formas, cuando se piensa en la formación permanente en una profesión como esta, como la de maestro, ¿no se piensa automáticamente en un reciclaje más tecnocrático que otra cosa? Aprender nuevas tecnologías, aprender todo el lenguaje nuevo. Es una tendencia que se ha fomentado, pero antes te lo había dicho, es decir, cuando intentamos hablar de reciclaje, cuando algunos intentamos hablar de reciclaje, no podemos olvidarnos de esa palabra renovación. Es decir, no se trata de transmitir nuevas tecnologías, sino plantearse que las nuevas tecnologías tienen que ir ligadas a un debate de para qué esa nueva tecnología. No se trata de enseñar bien en abstracto el número cero, sino saber si hay que enseñar y por qué se enseña el número cero, no se debe de enseñar el número cero. ¿Y qué significa o qué hay detrás en enseñar el número cero o enseñar globalmente en el ciclo inicial, o la necesidad de acabar con la cartilla X y sabiendo tanto cuando acaban con 5 años la preescolar? Es decir, es necesario esa discusión y ese debate, porque con nuevas tecnologías lo único que hacemos es que ese problema que hay por ahí del fracaso escolar que tanto se saca, se busca parches, y el problema es mucho más gordo de pensar quién acaba o no la EGB en 8 años, sino que el problema es que a lo mejor fracasa socialmente quien acaba la EGB con 8 años, y a lo mejor no fracasa socialmente quien acaba la EGB en 10.
Eso justamente quería plantearte ahora. ¿Cuáles son los baremos para medir el fracaso escolar? ¿El suspenso? No, el baremo oficial del Ministerio cuando publica cifras es quién no ha acabado la EGB satisfactoriamente en 8 años. O sea, satisfactoriamente quiere decir sin suspenso. Sin suspenso, sin haber repetido curso, por ejemplo, ¿no? O en 8 años acabar con el graduado escolar. El fracaso escolar es un mito que depende de quién hable en torno a él. Tendremos una idea diferente de cómo se mide y quién lo mide. Yo personalmente digo que posiblemente no están fracasando los niños, está fracasando el sistema educativo, está fracasando esa estructura. Y por eso la cuestión de la reforma permanente es necesaria, porque lo que hay que estar cuestionando no es los contenidos, sino del porqué de esos contenidos y cuáles son los contenidos que se necesitan. Por eso que te decía, posible